¿Alguna vez has sentido que ves cosas que otros no pueden ver? ¿Te has preguntado por qué a veces puedes percibir intenciones ocultas, distinguir verdades entre mentiras, o sentir en tu espíritu que algo no está bien, aunque aparentemente todo parezca normal? Y si te dijera que ese instinto que sientes no es casualidad, que esa capacidad para detectar lo que se esconde bajo la superficie no es simple intuición humana, que ese don para ver más allá de lo evidente es un poder sobrenatural que Cristo ya depositó en ti y que está esperando ser activado en su plenitud. Estamos viviendo en tiempos donde la confusión reina por doquier. Doctrinas falsas se propagan con apariencia de verdad, lobos se disfrazan de ovejas, y como nunca antes en la historia, se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. En esta era de engaño masivo, existe un poder que pocos cristianos han descubierto en su plenitud, el poder del discernimiento espiritual. Este no es un poder ordinario. No estamos hablando de simple sabiduría humana o de capacidad intelectual. Estamos hablando de una capacidad sobrenatural para ver con los ojos del Espíritu, para detectar lo que se esconde en el reino invisible, para distinguir entre la voz de Dios y las otras 1000 voces que intentan confundirnos a diario. Imagina poder caminar por la vida con una claridad extraordinaria. Imagina poder tomar decisiones con la certeza de que estás alineado con la voluntad divina. Imagina poder detectar instantáneamente cada engaño del enemigo, cada falsedad disfrazada de verdad, cada ataque espiritual antes de que te afecte. Ese es el poder del discernimiento que Cristo quiere activar plenamente en ti hoy. La Biblia nos dice en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos revela un secreto que muchos cristianos han pasado por alto. El discernimiento es como un músculo espiritual que puede ser desarrollado, fortalecido y perfeccionado. En los próximos minutos, te revelaré verdades bíblicas profundas que transformarán tu comprensión sobre este don extraordinario. Descubrirás cómo Cristo ya te ha dado acceso a este poder, pero, como muchos otros dones, requiere de tu cooperación para manifestarse en su máxima potencia. Aprenderás cómo los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia bíblica utilizaron el discernimiento para navegar situaciones imposibles y cumplir su propósito divino. El mundo está desesperadamente necesitado de cristianos que puedan ver más allá de lo evidente, que puedan detectar la mano de Dios en medio del caos, que puedan distinguir entre la verdad divina y las sutiles distorsiones del enemigo. Tú has sido llamado a ser parte de esa generación de creyentes con ojos espirituales agudizados. Antes de sumergirnos en esta revelación, te invito a que comentes: hoy decido activar mi discernimiento, como una declaración de tu compromiso para desarrollar este don crucial. Este simple acto de fe abrirá tu corazón para recibir las verdades que compartiremos y marcará el inicio de una nueva etapa en tu caminar espiritual. También te animo a dar me gusta a este video, no solo para apoyar este ministerio, sino porque al hacerlo estás participando activamente en la expansión del reino. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más hermanos y hermanas que necesitan despertar a la realidad de los dones espirituales que Cristo ya puso en ellos. Así, tú te conviertes en parte activa de la obra de Dios. ¡Felicidades! El hecho de que estés aquí no es coincidencia. Dios te ha traído específicamente para activar en ti este poder del discernimiento. Muchos buscan respuestas en el lugar equivocado, pero tú has sido guiado a esta fuente de verdad, porque el Espíritu Santo sabe que estás listo para subir a un nuevo nivel espiritual. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una revelación especial que puede desbloquear un nivel de discernimiento que nunca has experimentado antes.
Esta clave ha estado escondida a plena vista en las Escrituras, esperando ser descubierta por aquellos que tienen hambre de una relación más profunda con Dios. Ahora, preparémonos para este viaje de descubrimiento bíblico, donde aprenderemos cómo Cristo te da el poder del discernimiento y cómo puedes activarlo para ver lo que otros no pueden ver. El velo está a punto de ser removido de tus ojos espirituales. El discernimiento en la palabra de Dios. Fundamento bíblico. El concepto del discernimiento está entretejido a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para comprender verdaderamente este don extraordinario, debemos explorar sus raíces en la palabra de Dios y descubrir por qué es tan crucial para nuestro caminar cristiano. En el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, la palabra usada para discernimiento es diacrisis, que literalmente significa separación clara, distinción o la capacidad de juzgar correctamente. Esta palabra nos revela la esencia misma del discernimiento, la capacidad divina para separar, distinguir y evaluar correctamente lo que otros no pueden ver con claridad. El primer indicio del valor del discernimiento lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando el joven rey Salomón asumió el trono, Dios le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En vez de solicitar riquezas, larga vida o la destrucción de sus enemigos, Salomón respondió: «Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Primero Reyes 3:9. Esta petición agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría y discernimiento sin igual, sino que también le añadió riquezas y honor. Aquí vemos una verdad fundamental. El discernimiento es tan valioso a los ojos de Dios que cuando Salomón lo priorizó por encima de todos los demás beneficios posibles, Dios quedó complacido y lo recompensó abundantemente. Esto nos enseña que cuando valoramos y buscamos el discernimiento por encima de las bendiciones materiales, estamos alineándonos con el corazón de Dios. El discernimiento de Salomón se hizo legendario. El caso de las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé, Primero Reyes 3, 16, 28, muestra cómo el discernimiento verdadero puede resolver situaciones aparentemente imposibles. Cuando Salomón ordenó dividir al niño en dos partes, no estaba siendo cruel. Estaba usando un discernimiento astuto para revelar los verdaderos corazones de las mujeres. La verdadera madre preferiría perder a su hijo antes que verlo morir, y esa reacción revelada por la estrategia de Salomón mostró la verdad que estaba oculta. Así funciona el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Revela verdades ocultas que no serían evidentes mediante el análisis lógico o la observación superficial. En el libro de Job encontramos otra perspectiva sobre el discernimiento. Job declara: «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia». Job 28, 28. Este versículo establece una conexión vital entre el temor reverente a Dios y la capacidad de discernir y apartarse del mal. El discernimiento no es simplemente una habilidad cognitiva, está íntimamente ligado a nuestra relación con Dios y a nuestra postura moral frente al mal. El salmista David entendió profundamente esta conexión cuando oró: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 23, 24. David estaba pidiendo esencialmente que Dios aplicara su discernimiento perfecto a su propia vida. Reconocía que sin el discernimiento divino no podría ver sus propios errores o áreas de pecado oculto. Esta humildad es un prerequisito para desarrollar el discernimiento espiritual.
Muchos creyentes nunca avanzan en este don porque están demasiado seguros de sus propias percepciones y juicios. La verdadera capacidad de discernir comienza cuando reconocemos nuestras limitaciones y dependemos completamente del Espíritu Santo para ver más allá de lo evidente. En Proverbios encontramos repetidas exhortaciones a buscar el discernimiento. Clama a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento. Búscala como a la plata y escudriñala como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 3, 5. Observa cómo la Escritura nos anima a buscar el discernimiento con la misma diligencia con que buscaríamos tesoros valiosos. No es algo que simplemente nos cae del cielo. Requiere búsqueda intencional, oración persistente y un corazón hambriento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que el discernimiento se eleva a un nuevo nivel en la era del Espíritu. Pablo escribe en 1 Corintios 2, 14, 15, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este pasaje revela una verdad revolucionaria. El discernimiento espiritual no es accesible a través de la inteligencia humana natural. Una persona puede tener múltiples doctorados, una memoria fotográfica o un coeficiente intelectual excepcional, pero sin el Espíritu de Dios, no puede discernir verdaderamente las realidades espirituales. Por otro lado, un creyente sencillo pero lleno del Espíritu puede discernir verdades profundas que confunden a los más sabios según los estándares mundanos. Jesús mismo enfatizó esta verdad cuando dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Mateo 11:25. El discernimiento verdadero no depende de nuestra capacidad intelectual, sino de nuestra apertura espiritual y nuestra dependencia humilde de Dios. Además de ser un don espiritual, el discernimiento también aparece como una responsabilidad en el Nuevo Testamento. Juan advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». 1 Juan 4, 1. Esta advertencia nos muestra que el discernimiento no es un lujo espiritual, es una necesidad vital para evitar ser engañados por espíritus falsos y enseñanzas erróneas. En un mundo donde las fronteras entre la verdad y la mentira se difuminan cada vez más, donde doctrinas falsas se presentan como revelaciones frescas y donde el sincretismo espiritual se promueve como inclusión, el llamado al discernimiento es más urgente que nunca. El apóstol Pablo profetizó que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Sin discernimiento espiritual, los creyentes son vulnerables a estos vientos de doctrina que Pablo advirtió que vendrían. El libro de Hebreos nos proporciona una perspectiva adicional sobre cómo se desarrolla el discernimiento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Esta metáfora del ejercicio es poderosa. Así como un atleta desarrolla sus músculos a través de entrenamiento consistente, nosotros desarrollamos nuestro discernimiento espiritual a través de la práctica regular. El discernimiento como don del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual no es simplemente una habilidad natural mejorada o una intuición elevada. Es un don sobrenatural otorgado por el Espíritu Santo
Para comprender plenamente cómo Cristo nos da este poder, debemos explorar su naturaleza como don espiritual y cómo opera en la vida del creyente. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo enumera los dones del Espíritu, y entre ellos menciona específicamente el discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12, 10. Este don no está reservado para una élite espiritual o para líderes de alto rango en la iglesia. Está disponible para cualquier creyente según la distribución soberana del Espíritu. Como afirma Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. Este don del discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural para distinguir entre espíritus divinos, humanos y demoníacos. Es la lente espiritual que nos permite ver más allá de las apariencias externas y detectar la verdadera naturaleza y origen de manifestaciones espirituales, enseñanzas, profecías y hasta de comportamientos y actitudes. Cuando Jesús caminaba en la tierra, demostró un discernimiento perfecto. Podía ver directamente los pensamientos e intenciones del corazón humano. El Evangelio de Juan nos dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Este mismo Jesús, antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos 1:8. Parte de ese poder incluye acceso al mismo discernimiento sobrenatural que Él manifestó durante su ministerio terrenal. Es fundamental entender que este don no opera de manera aislada. El discernimiento espiritual trabaja en armonía con otros dones, como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la fe. También está íntimamente conectado con la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro carácter. Como Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos 12:2. Observa la conexión directa entre la renovación de la mente y la capacidad para comprobar o discernir la voluntad de Dios. Esto nos muestra que mientras más permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra forma de pensar, alejándola de los patrones mundanos, más afinado se vuelve nuestro discernimiento espiritual. El don del discernimiento se manifiesta de diferentes maneras en la vida de los creyentes. Para algunos, puede venir como una profunda impresión interior, una inquietud en el espíritu cuando algo no está alineado con la verdad, incluso si exteriormente parece correcto. Para otros, puede manifestarse como una comprensión repentina y clara de una situación compleja, revelando motivos ocultos o dinámicas espirituales subyacentes. En otros casos, puede venir a través de sueños, visiones o percepciones proféticas que revelan realidades invisibles al ojo natural. Uno de los ejemplos más claros del don de discernimiento en acción lo encontramos en el libro de Hechos. Cuando Pedro confrontó a Ananías y Zafira, Hechos 5:1-11, no fue informado de su engaño por medios naturales. El Espíritu Santo le reveló que habían mentido acerca del precio de la tierra que vendieron. Este tipo de conocimiento sobrenatural es una manifestación del discernimiento espiritual y demuestra cómo Dios puede revelar lo que está oculto a aquellos que operan en este don. Otro ejemplo notable es el de Pablo en Listra. Cuando predica el Evangelio, nota a un hombre lisiado entre la multitud. El texto nos dice: «Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo». Hechos 14:9-10. Pablo vio la fe del hombre, no con sus ojos físicos,
sino con su discernimiento espiritual. Esta percepción sobrenatural le permitió ministrar con precisión y efectividad, pero el don del discernimiento no solo revela lo positivo, también detecta lo negativo. En Hechos 16, Pablo y su equipo encuentran a una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Curiosamente, lo que ella decía parecía correcto e incluso favorable. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Sin embargo, Pablo discernió que detrás de esas palabras aparentemente verdaderas había un espíritu maligno, y lo expulsó. Este episodio nos enseña algo crucial sobre el discernimiento. No todo lo que suena bíblico o espiritual proviene necesariamente de Dios. Satanás es el maestro del engaño y a menudo mezcla verdad con error, o usa verdades para propósitos manipuladores. Sin el don del discernimiento, podríamos ser fácilmente engañados por mensajes que suenan correctos, pero que provienen de fuentes equivocadas. El apóstol Pablo advirtió a los corintios de esta realidad cuando escribió: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». 1 Corintios 11:14. El discernimiento espiritual es nuestra defensa contra estos disfraces sofisticados que Satanás utiliza para engañar incluso a los escogidos, si fuera posible. Es importante entender que el don del discernimiento, como todos los dones espirituales, debe ser ejercitado con amor. Pablo enfatiza que sin amor, incluso los dones más impresionantes pierden su valor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. El discernimiento sin amor puede convertirse en juicio crítico, condena o incluso en una herramienta para la manipulación espiritual. La meta del discernimiento nunca es exhibir superioridad espiritual o condenar a otros. Su propósito es proteger, guiar, edificar y restaurar. Jesús usó su perfecto discernimiento no para avergonzar a la mujer samaritana, sino para guiarla hacia la verdad que la liberaría. Cuando le dijo: «5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido», Juan 4:18, no lo hizo para condenarla, sino para llevarla a un encuentro transformador con la verdad. Este equilibrio entre discernimiento y amor es esencial. Juzgar sin amor nos convierte en fariseos. Amar sin discernimiento nos hace ingenuos y vulnerables al engaño. Cristo nos llama a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Y este llamado requiere tanto discernimiento agudo como amor genuino. Jesús, el maestro del discernimiento. Cuando queremos entender la plenitud de cualquier don espiritual, debemos mirar a Jesús, quien encarna la perfección de todos los atributos divinos. En el caso del discernimiento, Cristo nos proporciona el modelo supremo de cómo este don opera en su expresión más pura y poderosa. Examinar cómo Jesús ejerció el discernimiento nos da una comprensión más profunda de cómo podemos desarrollar este don en nuestras propias vidas. Desde el principio de su ministerio, Jesús demostró un discernimiento sobrenatural que dejaba asombrados a quienes lo rodeaban. En su encuentro con Natanael, antes de intercambiar una sola palabra, Jesús declaró: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:47. Cuando un sorprendido Natanael preguntó cómo lo conocía, Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Juan 1:48. Este conocimiento sobrenatural reveló a Natanael la divinidad de Jesús, llevándolo a confesar: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. Este episodio nos muestra una dimensión fundamental del discernimiento: la capacidad de ver más allá de las barreras naturales del tiempo y el espacio.
El discernimiento espiritual no está limitado por las restricciones físicas que vinculan nuestra percepción natural. A través del Espíritu Santo podemos recibir conocimiento y comprensión de situaciones, personas y circunstancias que trascienden nuestra capacidad natural de observación. Pero el discernimiento de Jesús iba mucho más allá de conocer hechos sobrenaturalmente. Su discernimiento más profundo y constante fue su capacidad para percibir los pensamientos e intenciones del corazón humano. Los evangelios están llenos de instancias donde Jesús conocía sus pensamientos. Mateo 12:25, Lucas 6:8, 11:17. Esta capacidad le permitió responder no solo a las palabras pronunciadas, sino a las motivaciones ocultas detrás de ellas. Cuando los escribas y fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, desafiándolo sobre si debían apedrearla según la ley de Moisés, Jesús discernió perfectamente la hipocresía y las verdaderas intenciones detrás de su aparente celo por la ley. En vez de caer en su trampa, respondió con la famosa declaración: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Este discernimiento penetrante desarmó a sus acusadores y transformó una situación de condenación en una oportunidad para la redención. Lo que hace el discernimiento de Jesús particularmente instructivo para nosotros es que nunca lo usó para su beneficio personal o para manipular situaciones. Siempre lo ejerció en perfecta armonía con el amor, la verdad y la misericordia. Cuando discernió la condición espiritual de la mujer samaritana junto al pozo, no la avergonzó públicamente ni usó esa información para elevarse a sí mismo. Por el contrario, la guió gentilmente hacia una revelación de su necesidad espiritual, y luego le ofreció el agua viva que podía satisfacer su sed más profunda. Este equilibrio entre verdad y gracia en el ejercicio del discernimiento es crucial para nosotros. Juan 1:14 nos dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Sin la verdad, la gracia se convierte en sentimentalismo permisivo. Sin la gracia, la verdad se convierte en legalismo frío y condenatorio. El discernimiento de Jesús siempre mantuvo esta tensión perfecta, permitiéndole ser tanto absolutamente veraz como completamente compasivo. Observemos también cómo Jesús discernía los tiempos y las estaciones espirituales. Reprendió a las multitudes por no poder interpretar los signos de los tiempos. «Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos». Mateo 16:3. Esta capacidad para discernir los movimientos de Dios en la historia y reconocer las estaciones espirituales es un aspecto vital del discernimiento que necesitamos cultivar hoy en día. Uno de los episodios más dramáticos que muestra el discernimiento espiritual de Jesús ocurrió cuando Pedro, inspirado por Dios, confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. Jesús afirmó que esta revelación había venido del Padre Celestial. Sin embargo, momentos después, cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte venidera, Pedro lo reprendió. La respuesta de Jesús fue impactante. «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. En cuestión de minutos, Jesús discernió que Pedro había pasado de ser un canal para la revelación divina a ser un portavoz de pensamientos inspirados por Satanás. Este incidente destaca una verdad crucial sobre el discernimiento. Incluso las personas buenas y bien intencionadas pueden, sin darse cuenta, convertirse en conductos para ideas que no provienen de Dios. Sin discernimiento espiritual, podríamos fácilmente confundir lo humano con lo divino, o peor aún, lo demoníaco con lo divino. El discernimiento de Jesús también se manifestó en su capacidad para reconocer la fe genuina
incluso cuando se expresaba de maneras poco convencionales. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto en medio de una multitud que lo apretujaba, Jesús percibió inmediatamente que había salido poder de él. Marcos 5:30. Discernió la diferencia entre el contacto físico casual de la multitud y el toque cargado de fe desesperada de esta mujer. De manera similar, cuando el centurión romano pidió la sanidad de su siervo, expresando su fe en términos de cadena de mando militar, Jesús discernió la profundidad de su fe y declaró: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Esta capacidad para reconocer la fe genuina, independientemente de cómo se exprese o de quién provenga, es un aspecto crucial del discernimiento espiritual que debemos desarrollar. El discernimiento versus el juicio. Distinción crucial. Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo adecuado del discernimiento espiritual es la confusión entre discernir y juzgar. Muchos creyentes, temerosos de caer en actitudes críticas o juicios farisaicos, evitan completamente el ejercicio del discernimiento. Otros, bajo el pretexto de discernir, se entregan libremente a críticas despiadadas y juicios condenatorios. Ambos extremos son peligrosos y contrarios a la enseñanza bíblica. Para cultivar un discernimiento genuino y equilibrado, debemos entender claramente la diferencia entre el discernimiento bíblico y el juicio carnal. Esta distinción no es semántica, tiene profundas implicaciones para nuestra salud espiritual y nuestra efectividad en el reino de Dios. Comencemos por examinar las palabras de Jesús que a menudo se citan fuera de contexto. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Muchos interpretan este versículo como una prohibición absoluta contra cualquier forma de evaluación o discernimiento. Sin embargo, una lectura cuidadosa del pasaje completo revela una enseñanza más matizada. Jesús continúa diciendo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:3-5. Observa cuidadosamente. Jesús no prohíbe ayudar a sacar la paja del ojo del hermano, lo que requeriría discernimiento. Lo que condena es hacerlo mientras ignoramos nuestros propios pecados más graves. De hecho, la instrucción final es positiva. Después de tratar con nuestros propios problemas, estamos llamados a ayudar a otros con los suyos, lo cual requiere discernimiento. El juicio condenatorio que Jesús prohíbe está marcado por varias características que lo distinguen del discernimiento genuino. Primero, el juicio carnal surge de un espíritu de superioridad y autojustificación. Asume una postura de «yo estoy bien, tú estás mal», que coloca al que juzga por encima del juzgado. El discernimiento verdadero, por el contrario, opera desde una postura de humildad, reconociendo nuestra propia fragilidad y dependencia total de la gracia de Dios. El juicio carnal también tiende a enfocarse exclusivamente en lo externo y visible, mientras que el discernimiento verdadero busca comprender los corazones y las motivaciones más profundas. Jesús reprendió severamente a los fariseos precisamente por este error. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Mateo 23:25. Se habían vuelto expertos en juzgar las infracciones externas de la ley, pero carecían del discernimiento para ver la condición interna del corazón. Otra distinción importante: el juicio carnal condena a la persona, mientras que el discernimiento evalúa ideas, comportamientos o enseñanzas.
El discernimiento está dirigido a las acciones, doctrinas o espíritus, no a la identidad o valor inherente de la persona. Pablo ejemplificó esto cuando enfrentó públicamente a Pedro por su hipocresía en Antioquía. Gálatas 2, 11, 14. No condenó a Pedro como persona, sino que discernió y confrontó un comportamiento inconsistente con el Evangelio. El juicio carnal suele ser absoluto y final, sin dejar espacio para el crecimiento, el cambio o la redención. El discernimiento, por el contrario, siempre mantiene la esperanza de transformación y restauración. Incluso cuando Pablo instruyó a la iglesia de Corinto a entregar a un miembro inmoral a Satanás para destrucción de la carne, el propósito final era que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5. El objetivo nunca fue la condenación, sino la corrección que lleva a la restauración. Finalmente, el juicio carnal generalmente se expresa con dureza y sin amor, mientras que el discernimiento bíblico siempre opera en el contexto del amor. Pablo escribió a los filipenses: «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo». Filipenses 1, 9, 10. Observa la secuencia. El amor que aumenta en conocimiento y discernimiento, todo conocimiento, conduce a la capacidad de aprobar lo mejor. El discernimiento auténtico fluye del amor, no lo contradice. Esta distinción entre juicio y discernimiento es especialmente importante en la era digital, donde la cultura de la indignación y la cancelación ha infiltrado incluso comunidades cristianas. Es alarmantemente fácil caer en patrones de juicio carnal disfrazado de discernimiento, especialmente cuando nos escudamos detrás de pantallas y teclados. El verdadero discernimiento no participa en linchamientos públicos ni en condenaciones sumarias. Busca la verdad, la justicia y la restauración con amor y humildad. La batalla espiritual y la necesidad del discernimiento. En la vida cristiana, el discernimiento espiritual no es simplemente una habilidad útil o un enriquecimiento opcional para nuestro caminar con Dios. En realidad, es una necesidad vital para la supervivencia espiritual, porque estamos involucrados en una batalla que se libra principalmente en el reino invisible. El apóstol Pablo lo expresa con claridad: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Efesios 6:12. Esta guerra espiritual no puede librarse efectivamente con armas naturales o estrategias humanas. Requiere discernimiento sobrenatural para identificar la verdadera naturaleza del conflicto, reconocer las tácticas del enemigo y emplear las armas espirituales apropiadas. Sin este discernimiento, estamos esencialmente luchando a ciegas, confundiendo amigos con enemigos y atacando síntomas mientras ignoramos causas raíces. El enemigo de nuestras almas es descrito como el padre de mentira, Juan 8:44, y como alguien que se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Estas descripciones subrayan que su estrategia principal no es el ataque frontal y obvio, sino el engaño sutil y la falsificación sofisticada. No viene anunciando su verdadera identidad y propósito, sino disfrazado como algo bueno, atractivo e incluso espiritual. Sin discernimiento espiritual, somos extremadamente vulnerables a estos engaños. Como advirtió Jesús, en los últimos tiempos surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Observa la gravedad de esta advertencia.
Estos engaños serán tan convincentes que podrían engañar incluso a los elegidos de Dios. Solo el discernimiento espiritual agudizado puede proporcionarnos la protección que necesitamos contra tal nivel de sofisticación en el engaño. La batalla espiritual toma diferentes formas, y en cada una el discernimiento juega un papel crucial. En la batalla por la verdad, el discernimiento nos permite distinguir entre doctrina sólida y error teológico. Pablo advirtió que vendría un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. En nuestra era actual, caracterizada por una avalancha de información religiosa a través de libros, podcasts, redes sociales y plataformas de video, el discernimiento doctrinal es más necesario que nunca. No todo lo que se presenta como enseñanza cristiana realmente representa la verdad bíblica. Sin discernimiento, podemos fácilmente ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Este discernimiento doctrinal no es elitista ni exclusivo de teólogos académicos. Es el derecho de nacimiento y la responsabilidad de cada creyente. Juan escribió a la iglesia en general, no solo a líderes, cuando dijo: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». 1 Juan 4:1. La habilidad para probar o examinar enseñanzas no es opcional para el creyente maduro, es esencial. Otro frente de la batalla espiritual, donde el discernimiento es vital, es en el área de la influencia cultural. Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Conformarse al siglo o al espíritu de la época actual no ocurre generalmente a través de decisiones conscientes de abandonar la verdad bíblica, sino a través de la absorción gradual e inconsciente de valores, presuposiciones y prioridades que son contrarios a la palabra de Dios. Sin discernimiento espiritual, podemos inadvertidamente adoptar visiones del mundo que son fundamentalmente antiéticas para nuestra fe. Podemos comenzar a evaluar asuntos morales basándonos en la aceptación cultural en lugar de la verdad bíblica. Podemos empezar a definir el éxito, la felicidad y la buena vida según estándares mundanos en vez de valores del reino. El discernimiento nos permite reconocer estas infiltraciones sutiles y mantener una mente renovada y transformada que puede probar y aprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Un tercer frente crítico en la batalla espiritual es el personal e interno. Santiago advierte que las guerras y peleas entre nosotros provienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago 4:1. Pablo describe una ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Romanos 7:23. Sin discernimiento, no podemos distinguir entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, entre las voces de nuestra naturaleza caída y la voz de Dios. El discernimiento en esta batalla interna nos permite identificar la verdadera fuente de nuestros pensamientos, impulsos y deseos. ¿Proviene este pensamiento de mi propia carne, de influencia demoníaca o del Espíritu Santo? ¿Está esta motivación alineada con mi nueva identidad en Cristo o proviene de mi viejo yo crucificado? ¿Refleja este deseo el carácter de Dios o los valores del mundo? Sin esta capacidad de discernir, podemos fácilmente ser manipulados por fuerzas que se oponen a nuestra transformación y crecimiento espiritual. Cultivando el discernimiento en la vida diaria.
El discernimiento espiritual, como cualquier don divino, requiere cultivo intencional para alcanzar su pleno potencial en nuestras vidas. No es una capacidad que simplemente aparece en su forma completa, sin esfuerzo o participación de nuestra parte. Como Pablo escribió a Timoteo respecto a su don, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1:6. Lo mismo se aplica al don del discernimiento. Debe ser atendido, nutrido y desarrollado deliberadamente. Hebreos 5:14 nos proporciona un principio fundamental para el desarrollo del discernimiento cuando describe a los creyentes maduros como los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La frase clave aquí es por el uso o por la práctica constante en algunas traducciones. Esto indica que el discernimiento es como un músculo espiritual que se fortalece con el ejercicio regular. Cuanto más lo utilizamos, más sensible y agudo se vuelve. La pregunta práctica entonces es, ¿cómo ejercitamos y fortalecemos este músculo del discernimiento en nuestra vida diaria? Examinemos varios medios concretos para cultivar este don vital. Primero y fundamentalmente, el discernimiento se desarrolla a través de una relación profunda con la palabra de Dios. El salmista declara, «Por tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Salmo 119, 104. Inmersión regular en la Escritura sintoniza nuestra mente con la mente de Dios, calibra nuestro sentido espiritual según la verdad divina y nos proporciona un estándar infalible contra el cual podemos medir todas las ideas, enseñanzas y experiencias. Esta inmersión en la palabra debe ir más allá de la lectura casual o el consumo pasivo. Debe incluir estudio profundo, memorización intencional y meditación sostenida. Josué recibió esta instrucción. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. La meditación bíblica implica reflexionar profundamente sobre la Escritura, permitiendo que penetre todos los niveles de nuestra conciencia y transforme nuestra forma de pensar. Cuando nos encontramos en situaciones que requieren discernimiento, la palabra escondida en nuestro corazón se convierte en una luz inmediata. Como dice el salmista, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. El Espíritu Santo a menudo trae a nuestra mente versículos y principios bíblicos específicos en el momento exacto en que necesitamos discernir entre verdad y error, sabiduría y necedad, la voz de Dios y otras voces. Segundo, el discernimiento se cultiva a través de una vida de oración intencional. Salomón recibió su extraordinario discernimiento en respuesta directa a su oración. De manera similar, podemos y debemos orar específicamente por mayor discernimiento. Pablo modeló esta oración para los filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1, 9, 10. Podemos adoptar esta oración para nosotros mismos, pidiendo regularmente que Dios aumente nuestro discernimiento. La oración también cultiva el discernimiento porque nos sintoniza con el corazón y la mente de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en comunión íntima con el Señor, más empezamos a pensar como Él piensa, a valorar lo que Él valora y a ver como Él ve. Jesús modeló esta conexión íntima cuando dijo, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Juan 5:19. A través de la oración sostenida, comenzamos a ver lo que el Padre está haciendo y a discernir sus movimientos en nuestras circunstancias. Un tercer medio crucial para cultivar el discernimiento es la comunidad espiritual madura.
Proverbios nos advierte: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Ninguno de nosotros posee discernimiento perfecto por sí solo. Necesitamos la confirmación, corrección y complementación que viene de estar en relación con otros creyentes maduros. Esta comunidad discernidora es especialmente importante cuando enfrentamos decisiones importantes o estamos evaluando experiencias espirituales significativas. Pablo instruyó a la iglesia de Corinto sobre el ejercicio ordenado de los dones espirituales, estableciendo el principio de que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:32. Esto sugiere un proceso de confirmación comunitaria donde las revelaciones y discernimientos individuales se someten al discernimiento colectivo del cuerpo. La iglesia primitiva modeló este discernimiento comunitario cuando enfrentaron la controversia sobre la circuncisión de los gentiles. Después de mucha discusión, llegaron a una conclusión que comenzó con las palabras: «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». Hechos 15:28. Esta frase captura la hermosa sinergia entre la guía divina y el discernimiento humano compartido que opera en una comunidad espiritual saludable. Un cuarto medio para cultivar el discernimiento es desarrollar el hábito de probar o examinar todo a la luz de la Escritura. Pablo instruyó a los tesalonicenses: «Examinadlo todo, retened lo bueno». 1 Tesalonicenses 5:21. Este mandato sugiere una postura de evaluación cuidadosa más que de aceptación ingenua o rechazo cínico. Los bereanos fueron elogiados precisamente por esta actitud. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Esta práctica de examinar significa que no aceptamos enseñanzas, profecías, consejos o interpretaciones simplemente porque vienen de una fuente que parece confiable o porque resuenan con nuestras preferencias personales. En cambio, las sometemos a un escrutinio cuidadoso, preguntando: ¿es esto consistente con la totalidad de la enseñanza bíblica? ¿Refleja el carácter de Cristo? ¿Glorifica a Dios o exalta a una persona? ¿Promueve la santidad o justifica el pecado? Los peligros del falso discernimiento. Así como existe un discernimiento genuino, otorgado por el Espíritu Santo, también existen falsificaciones que pueden confundir y desviar a los creyentes. Estas formas de falso discernimiento son particularmente peligrosas porque se presentan como la cosa real, a menudo usando lenguaje espiritual y apariencia de piedad. Comprender estos peligros nos ayuda a protegernos contra el engaño y a desarrollar un discernimiento más auténtico y equilibrado. El primer peligro que debemos reconocer es confundir el prejuicio personal con el discernimiento espiritual. Nuestras preferencias culturales, trasfondo denominacional, personalidad y experiencias pasadas pueden fuertemente colorear nuestra percepción de lo que es correcto o incorrecto, de Dios o no de Dios. Si no somos cuidadosos, podemos etiquetar estas preferencias subjetivas como discernimiento, cuando en realidad simplemente estamos imponiendo nuestros propios filtros a la situación. Este peligro se manifiesta cuando rechazamos automáticamente expresiones de adoración, estilos ministeriales o énfasis teológicos diferentes a los nuestros, no porque contradigan claramente la Escritura, sino porque son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Los fariseos cayeron en esta trampa cuando criticaron a Jesús por sanar en sábado. Habían confundido sus tradiciones culturales y religiosas con la voluntad de Dios, y esto nubló su capacidad para discernir la obra genuina del Espíritu que ocurría frente a ellos. Santiago advierte contra este tipo de falso discernimiento cuando escribe:
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, 14, 15. El discernimiento auténtico nunca surge de la amargura, la rivalidad o el espíritu de competencia. Cuando estos motivos impuros impulsan nuestros discernimientos, lo que estamos ejerciendo no es un don espiritual, sino una falsificación mundana, carnal o incluso demoníaca. Un segundo peligro es el falso discernimiento que surge de un espíritu de temor y paranoia. Pablo claramente declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando nuestro discernimiento está alimentado por miedo constante, sospecha incesante y una mentalidad de asedio que ve amenazas espirituales detrás de cada esquina, no estamos operando en el Espíritu de Dios, sino en un espíritu de temor. Este tipo de falso discernimiento a menudo se manifiesta como una preocupación obsesiva con conspiraciones, una tendencia a atribuir los problemas cotidianos exclusivamente a causas demoníacas, o una sospecha general hacia cualquiera fuera del círculo inmediato de confianza. A diferencia del discernimiento genuino, que trae claridad, paz y soluciones constructivas, este falso discernimiento genera ansiedad, aislamiento y parálisis espiritual. Jesús nos advirtió que no temiéramos. No temáis, pequeña manada, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. El discernimiento genuino opera desde una posición de victoria y autoridad en Cristo, no desde una postura defensiva de miedo. Reconoce el peligro real donde existe, pero lo hace desde la confianza tranquila en la soberanía y protección de Dios, no desde el pánico o la ansiedad. Un tercer peligro es la distorsión del discernimiento por un espíritu de crítica y juicio. Algunos confunden la hipercrítica con el discernimiento espiritual, creyendo que su habilidad para encontrar faltas en otros ministerios, iglesias o creyentes es evidencia de discernimiento agudo. Sin embargo, esta actitud crítica crónica no refleja el corazón de Cristo, quien ciertamente discernía las motivaciones e intenciones, pero lo hacía con un espíritu de redención y restauración, no de condenación. Santiago advierte contra este peligro cuando pregunta: ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Santiago 4:12. Pablo también advierte: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4:5. Estos pasajes no desalientan el discernimiento genuino, sino que advierten contra un espíritu de juicio prematuro y arrogante que pretende conocer con certeza las motivaciones internas que solo Dios puede ver completamente. El verdadero discernimiento busca restaurar, no condenar, unir, no dividir, construir, no destruir. Como Pablo instruye, debemos hablar la verdad en amor. Efesios 4:15, manteniendo tanto el compromiso con la verdad como la actitud de amor genuino. Cuando nuestro discernimiento consistentemente destruye relaciones, divide comunidades y deja un rastro de heridas a su paso, debemos cuestionar seriamente si es el discernimiento auténtico del Espíritu Santo o una falsificación impulsada por nuestra propia crítica carnal. Un cuarto peligro es el discernimiento basado en impresiones subjetivas sin confirmación bíblica. Mientras que el Espíritu Santo ciertamente puede y a veces da impresiones interiores como parte del ejercicio del discernimiento, estas siempre deben ser evaluadas y confirmadas por la palabra de Dios.
Cuando elevamos experiencias subjetivas, sentimientos o impresiones por encima de la verdad bíblica clara, hemos cruzado a un territorio peligroso. Isaías advierte: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Este es un estándar crucial para evaluar cualquier supuesto discernimiento. No importa cuán fuerte sea la impresión o cuán profundo el sentimiento, si contradice la enseñanza clara de la Escritura, no es discernimiento genuino del Espíritu Santo, quien nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. El discernimiento verdadero es equilibrado, humilde, centrado en Cristo, arraigado en la Escritura, orientado a la edificación y marcado por el fruto del Espíritu. Cuando cultivamos estas cualidades y evitamos cuidadosamente las falsificaciones, experimentamos el poder transformador del discernimiento auténtico que Cristo ya ha puesto a nuestra disposición. Amado hermano, amada hermana que has permanecido hasta el final de este estudio, permíteme felicitarte desde lo más profundo de mi corazón. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Es un testimonio de tu hambre espiritual, de tu deseo sincero por desarrollar este don crucial del discernimiento que Cristo ya ha depositado en ti. A lo largo de este mensaje hemos explorado las profundidades del discernimiento espiritual, cómo reconocerlo, cómo desarrollarlo, cómo distinguirlo de sus falsificaciones y cómo permitir que transforme tu caminar con Dios. Hemos visto cómo Jesús modeló el discernimiento perfecto y cómo hombres y mujeres, a lo largo de la historia bíblica, ejercieron este don en momentos cruciales. Y lo más importante, hemos descubierto que el discernimiento no es un don reservado para unos pocos elegidos o para líderes espirituales de alto nivel. Es el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios. Este poder para ver lo que otros no pueden ver, para distinguir entre lo verdadero y lo falso, para percibir las realidades espirituales subyacentes a las apariencias físicas, ya ha sido depositado en ti por Cristo. El Espíritu Santo que mora en ti es el mismo Espíritu que le dio a Jesús discernimiento perfecto durante su ministerio terrenal. Tienes acceso a la misma fuente de percepción sobrenatural que permitió a los apóstoles y profetas navegar un mundo lleno de engaños y desafíos espirituales. Te invito ahora a que comentes: hoy activo mi discernimiento espiritual, como una declaración de tu decisión de cultivar intencionalmente este don precioso. Este comentario no es solo para mí. Es un compromiso entre tú y Dios, un reconocimiento de que estás listo para ver con sus ojos y discernir con su corazón. Compartir este mensaje con otros no es simplemente difundir información útil, es extender una herramienta de protección y dirección espiritual que muchos creyentes desesperadamente necesitan en estos tiempos de confusión y engaño. Piensa en aquellos en tu círculo que están luchando para distinguir la verdad del error, que están confundidos por voces contradictorias, o que simplemente anhelan mayor claridad en su caminar con Dios. Al compartir este mensaje, te conviertes en un instrumento de Cristo para despertar y fortalecer el discernimiento en sus hijos. La decisión de suscribirte a este canal representa un compromiso con tu crecimiento espiritual continuo. En una era donde la mayor parte del contenido que consumimos diluye nuestra sensibilidad espiritual, este canal existe para agudizar tu discernimiento, profundizar tu comprensión de la palabra y acercarte más al corazón de Dios. Cada video es una oportunidad para renovar tu mente y transformar tu forma de ver la realidad espiritual. Ahora te invito a permanecer unos minutos en silencio después de que este video termine. No te apresures a pasar al siguiente contenido o actividad.
Usa este tiempo sagrado para reflexionar sobre lo que el Espíritu Santo te ha revelado personalmente a través de este mensaje. Pregúntale específicamente cómo quiere desarrollar tu discernimiento en esta temporada de tu vida. Gracias por permitirme compartir estas verdades contigo. Que el Dios de toda sabiduría continúe desarrollando en ti este don extraordinario del discernimiento, para que puedas ver lo que otros no ven y caminar con confianza en los propósitos divinos para tu vida.